Quiero darle la bienvenida en los estudios aquí en Guayaquil a Vicente Andrés Tayano, ministro de Inclusión Económica y Social. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Liz, muchísimas gracias por esta invitación, el espacio para conversar acerca del sistema de protección social en el Ecuador. Bueno, son ya 8 meses de pandemia que atraviesa el país. Usted cumple un mes ya en el cargo, lo asumió precisamente ya con algunas estrategias en marcha para dar protección a los grupos más vulnerables, pero también una vez que usted se puso al frente de esta cartera de Estado, pues implementaron también nuevas estrategias para blindar a aquellos grupos que se ven más afectados con esta situación de la pandemia. Y en ese sentido quisiera preguntarle quizás de manera macro, ¿a cuántas personas llega hoy por hoy esa ayuda que da el gobierno, ¿no?, para poder sostenerlos dentro de esta pandemia del COVID-19? Efectivamente, nosotros como gobierno nacional estamos frente a la red de protección social, la más amplia de la historia del Ecuador. Esta red tiene varias estrategias. La primera de ellas, como usted mencionaba, Liz, es atender a las personas más vulnerables durante el proceso más complicado de la pandemia. Se entregó un bono de protección familiar atendiendo a 950.000 familias que no recibían ningún tipo de bono ni de pensión y que recibieron este bono de $120 en 2 pagos de 60. Esto fue con el objetivo de garantizar el consumo en esas familias más vulnerables del país. Hoy estamos también frente a un bono de apoyo nutricional que está dirigido a 7.992 familias que están en condición de vulnerabilidad, que además son beneficiarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero esto está destinado a las madres, también a los niños de 0, que tienen hijos de 0 a 3 años para poder trabajar en temas de desnutrición. Y la tercera estrategia es justamente lo que usted me preguntaba acerca del alcance que tiene esta red de protección social y tiene relación a los nuevos beneficiarios de los diferentes bonos y pensiones, particularmente del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componente variable. Por ejemplo, en agosto teníamos cerca de 1.025.000 personas en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que recibían algún tipo de bono o de pensión. La meta que tenemos es para llegar a diciembre con 1.225.000, es decir, 225.000 más este año y 225.000 más hasta marzo del 2021. Estas son las proyecciones que tenemos. Pero ¿y en base a qué se ha realizado esa proyección? Porque se fijan, claro, como plazo diciembre de este año y uno diría, bueno, se puede entender tal y como se ve el panorama, vamos a seguir en medio de una pandemia. Y de ahí la siguiente proyección, usted lo acaba de mencionar, es para marzo. Pero el rumbo que tome el país es incierto, porque vamos en el día a día. Quizás nos basamos en lo que va pasando en otras partes donde arrancó primero esta pandemia. Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué estrategia se está implementando en caso de que eso se extienda por mayor tiempo? Sí, lo que pasa es que estamos hablando de todo un sistema y piso de protección social, donde vamos a atender justamente a los grupos de atención prioritaria. El Ecuador tiene un sistema de protección social sumamente amplio, focalizado dependiendo de cada uno de los grupos etarios. Yo decía que estamos hablando de todo un piso que está en el marco del Plan Toda una Vida, que tiene justamente la misión ternura, por ejemplo, para niños de 0 a 5 años, la pensión de los adultos mayores para las personas ya de avanzada edad que justamente requieren de asistencia gubernamental, que por un lado está la transferencia, que es importante, pero es imprescindible poder cerrar este círculo de atención con la inclusión social. Y hoy, Elisa, el gran desafío que tenemos es la inclusión digital. Seguramente, hablando de números específicamente, tenemos a la unidad de registro social, que es la que se encarga de decirle, en este caso al MIES, cuáles son las personas que están en los diferentes deciles o quintiles de pobreza, cuál es el margen que tiene, nosotros establecemos los umbrales y en base a eso, mes a mes, entregamos las diferentes transferencias. Hay criterios de inclusión, que son las nuevas personas que están en este cordón de la pobreza, y también hay criterios de exclusión de personas que salen de la pobreza. Ahora, usted ha mencionado ya en lo que va de esta entrevista en varias ocasiones el apoyo que hay con este bono dirigido a precisamente a la parte nutricional, ¿no? Al apoyar a las familias. Y hay un tema ahí que preocupa. Justamente UNICEF decía hace unos días que se calcula que dentro de esta pandemia los más afectados o se ven gran parte con gran afectación los niños, y hablaba de que más de 3 millones de niños están en situación de pobreza, pero de esas cifras, 6 de cada 10 en una situación extrema, y esto debido a la falta de ingresos en los hogares. Ante esa situación, el MIES tiene centros de desarrollo infantil, se está entregando este bono, pero ¿qué más o qué estrategia más se está implementando precisamente para ayudar a combatir ese problema? Sin duda, creo que, por ejemplo, en materia de desnutrición crónica infantil, que es uno de los temas que hablaba UNICEF, Ecuador tiene una deuda y una asignatura pendiente desde hace más de 30 años. Lo que tenemos que entender es que esto es un problema multicausal, cuál es la situación actual en la que está el país, cuáles son los índices, por ejemplo, de desnutrición. La pandemia lo que ha venido a hacer, Liz, es agravar esta situación. Es decir, que si antes era difícil, imagínese usted, luego del confinamiento, luego de una paralización
de la actividad económica, sin duda alguna esto hace que se agrave más la situación. Lo que tenemos que hacer es atacarlo de una manera intersectorial, es decir, que estamos trabajando como gobierno nacional para trazar una hoja de ruta. Tenemos 6 cantones priorizados con la vicepresidencia de la República a la cabeza de la señora vicepresidenta de este tema. Estamos trabajando de manera conjunta para hacer justamente en el territorio, verificar cómo está la situación, atenderlo de manera intersectorial y que tanto, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen un rol importantísimo en combatir no solamente la pobreza multidimensional, sino también la desnutrición crónica, y así armar una estrategia conjunta con la sociedad civil. Estamos en el paraguas del Plan Toda una Vida, en el paraguas de un proyecto de hambre cero que nos permita, entre todos, además en un sentido de corresponsabilidad, poder combatir tanto los índices de pobreza, pero sobre todo la atención integral en bienes y en servicios a las madres gestantes y a los niños menores de 5 años. Ahora, pero ¿hay los recursos suficientes? Porque llegó un momento en que hay que priorizar las cosas en el país, el dinero en el país, los ingresos, y si bien es cierto, pues el gobierno ha sido enfático en decir que se garantiza la protección a estos grupos vulnerables. Se lo pregunto porque hace un mes precisamente el gobierno anunció la entrega de un bono que era por una única vez de $240 y que iba dirigido precisamente a las familias. En ese sentido eran más de 7.000 familias, casi 8.000 familias. Eso se lo consideró como una sola vez, como una excepción. ¿Se podría contemplar el hecho quizás de reconsiderar que no sea por una sola vez debido a esta situación? Estamos trabajando en implementar justamente lo que usted menciona, es el bono de apoyo nutricional, que está específicamente direccionado para las familias en pobreza extrema, $240 por una única sola vez. En este momento ya la mayor cantidad de beneficiarios eran 7.992 familias, han ya cobrado. Esto fue un trabajo con el Programa Mundial de Alimentos. Esto no le costó ni un solo centavo al Ecuador, fueron casi $1.900.000 que no son reembolsables, es decir, que no es un crédito. Lo que estamos viendo es que la posibilidad de poder ampliar este bono de apoyo nutricional para más beneficiarios y sobre todo atender a estos cantones que están priorizados, que como decíamos, son los que tienen mayores índices de desnutrición crónica infantil. Aquí lo que estamos trabajando, Liz, es importante la consejería y el acompañamiento. Por un lado es la transferencia, que sin duda es importante, pero es imprescindible que podamos cerrar el círculo de atención y que podamos hacer consejería, hablar de la importancia de la seguridad alimentaria en los niños de 0 a 5 años, de las madres gestantes. Todo esto lo hacemos ya en los servicios del MIES, pero sin duda alguna es importante el componente de la transferencia que estamos trabajando para que se pueda ampliar. Porque ¿cómo va quizás ese acompañamiento? ¿No? Si bien es cierto, hay ese trabajo de consejería, decirles la importancia que hay, pero cuando no hay el recurso para poder brindarle una buena alimentación, ese consejo se diluye. Sí, o a veces hay el recurso y se malutiliza. Creo que eso también es importante. Creo que ambas partes son importantes, como decíamos, la transferencia, pero también la consejería, porque si no puedes recibir quizás un bono del Estado o del gobierno, que es importante, pero quizás lo usas en algo que no es lo correcto. Por eso es clave la consejería. Por eso también estamos hablando de esta ampliación de la red, que decíamos que es la más importante de la historia del país, porque justamente cada vez están aumentando beneficiarios. En octubre acabamos de ingresar 90.000 y en el mes de septiembre 73.300. ¿Y ahí cuál es la estrategia y la proyección? Porque le decía, quizás es un poco complejo al no saber cómo va a ir derivando la situación en el país frente al COVID. Sí. Vamos viendo quizás, pero con un mes de antelación o semanas de antelación, lo que sucede en otras partes del mundo, y cada situación es diferente. Entonces, ahí, ¿cómo anticiparse o cuál es la estrategia ahí que Bueno, nosotros lo que hacemos es la socialización con los diferentes grupos de atención prioritaria. Hay una relación directa con los beneficiarios, hay programas y proyectos, planes que ya están dentro de toda esta red, que como decía es parte de la inclusión económica, inclusión social y hoy la inclusión digital, que estamos hablando de la virtualización de los servicios. Prepararse justamente con políticas públicas destinadas a grupos de atención prioritaria, más allá incluso de recibir o no una transferencia. Y esa es la manera en que trabajamos nosotros con los diferentes grupos de atención prioritaria, como decía, en todo caso atendiéndolos directamente, que eso es lo más importante. Ahora, hace unos días acaba de presentar la marca Somos EPS, Economía Popular Solidaria, con el fin de apoyar los emprendimientos que han surgido durante esta situación de pandemia. Es el Instituto de Economía Solidaria Popular quien tiene la misión de acreditar, por decirlo de alguna manera, a estos emprendimientos con el fin de que reciban también la ayuda respectiva, ¿no? Pero ¿cuál es ya la manera concreta de más allá de acreditarlos y que haya un registro de estos emprendimientos, de volcarse también hacia el apoyo hacia ellos, de tal forma que se logren generar plazas de trabajo, que se convierta en un autoempleo, en algo sostenible?
Totalmente. Creo que la economía popular y solidaria es sumamente importante porque atiende a un sector específico de la población y lo que hacemos es igualar oportunidades, es decir, que este emprendedor que pueda tener las mismas oportunidades de otro, pero que obviamente sabemos que no está dentro de la línea, porque está dentro de la línea de pobreza, de hecho, y ahí tenemos varias estrategias. La marca EPS lo que permite es brindar un distintivo para que estas personas puedan tener cosas que en situaciones normales cuestan, por ejemplo, la promoción en campañas publicitarias, incluirlos en ruedas de negocios y en diferentes enlaces comerciales. Esto más el acompañamiento y la consejería. No solamente es recibir la transferencia, recibir el crédito del apoyo del gobierno, que es importante, pero que es imprescindible que podamos acompañar, que podamos asesorarlos para poder realizar un buen plan de negocios, para poder realizar una buena proyección de comercialización de sus productos, incluir sus productos dentro de todo un paquete de bienes y servicios. Todo esto es importante. Creo que es importantísimo, Ligia, el acompañamiento que se realiza a las familias dentro de todo el sistema de protección social. Hablando de la economía popular y solidaria, habla particularmente del acompañamiento a un emprendimiento, a un negocio. En la pandemia fue histórico, se han dado muchísimos emprendimientos, empleos de estas personas que utilizan los créditos, pero que además generan trabajo. Lo interesante es eso, que ellos generan autoempleo desde el 2017, de mayo de 2017 a octubre del 2020, 410.000 autoempleos se generaron de la economía popular y solidaria. ¿Y cuánto esperan quizás que esa cifra pueda aumentar? Quizás en lo que resta de este 2020. Ahí ¿Cuál es la proyección? Estamos trabajando con AFIPS justamente para entregar más créditos. Hay una proyección de hasta fin de año poder continuar entregando todos los créditos y sobre todo poder realizar el acompañamiento que le decía, ¿no? Ahí estamos tratando de incentivar a los actores de la economía popular y solidaria, que de hecho la mayoría son mujeres. Eso es sumamente importante y la proyección es, nos queda cerca de un 30% más de lo que estaba establecido. Y para el próximo año hay un crédito de cerca de $100 millones para este tema. Ahora, pero y dentro de esos créditos entonces están incluidos los que van destinados a economía violeta, porque se hace una diferenciación, sí, y esa economía violeta va dirigida a las mujeres emprendedoras. Entonces, ¿hay una condición quizás especial y, como repito, están ellas consideradas dentro de ese crédito o es un crédito adicional para este proyecto que la economía violeta, digamos, lo que pasa es que históricamente, y esto es algo interesante, la mayor cantidad de beneficiarios, tanto de bonos y pensiones, como de los créditos de la economía popular y solidaria, son mujeres. Licia, ahí tenemos, por ejemplo, en bonos y pensiones, 91% son mujeres las beneficiarias y dentro de la economía popular y solidaria, más del 60%. Las cabezas de hogar, las mujeres, estas emprendedoras que deciden, justamente yo decía el otro día, qué difícil es tomar la decisión de emprender. Ellas lo hacen y a la vez generan empleo para otras familias, son el sustento de sus hogares y la mayor cantidad de beneficiarios de los diferentes programas del ministerio son mujeres. Ahora, y esos programas del ministerio, ya hemos hablado de cómo está funcionando en el tema de apoyo a las familias, a la nutrición infantil, a las mujeres que se vuelven emprendedoras, al emprendimiento en general. Pero ¿qué pasa también con ese otro sector vulnerable que tiene que ver con los adultos mayores y con las personas con discapacidad, sí, que también necesitan de ese apoyo, sobre todo en esta época, ¿no? Sin duda, los adultos mayores, las personas con discapacidad, estos dos grupos de atención prioritaria son parte de las iniciativas y de la red de protección social con planes, programas y proyectos. El MIES tiene a cargo los centros residenciales, los centros diurnos que acogen a estas personas y brindan no solamente el cuidado, sino también la asistencia. Está exactamente las dos cosas. Por un lado, la transferencia monetaria. Por ejemplo, en adultos mayores tenemos la pensión Mis Mejores Años, la pensión también tenemos en discapacidad, pensión por discapacidad, el bono Joaquín Gallegos Lara, y por otro lado tenemos también la inclusión social, que son todos estos centros de atención. Las unidades de atención para adultos mayores son cerca de 3.000 a nivel nacional, las unidades de atención para personas con discapacidad cerca de 1.500 en todo el territorio nacional. Pero están completamente operativas en esta época de pandemia. Exactamente, en este momento las que son residenciales están absolutamente operativas. Lo que hemos tratado es de cuidar tener todas las medidas de seguridad. Recordemos que estamos dentro de un contexto de pandemia. Las que son de manera, digamos, las que no viven ahí las personas, esas sí las estamos trabajando en un protocolo de reanudación de servicios, porque para nosotros es muy importante poder otorgar el servicio para aquellas personas que quizás en las cuales todavía es muy difícil virtualizar, que todavía existe una brecha digital importante y que no podemos hacer una atención directa de manera virtual. Hemos hecho atención virtual, no se han suspendido los servicios, pero hay casos particulares donde todavía tenemos una brecha digital. Estamos trabajando ahí para establecer un protocolo
paulatino, que nos permita con seguridad. Estamos pensando alinearnos al protocolo del Ministerio de Educación. Hay también grandes aportes de la cooperación internacional que nos permitan dejar de brindar servicios, porque además, Liz, eso tendrá impacto en lo que usted decía de UNICEF. Si no abrimos lo antes posible los servicios, podemos tener quizás alguna consecuencia más adelante. Entonces es importante que podamos volver, pero con seguridad y sobre todo protegiendo a los adultos mayores y personas con discapacidad y por supuesto también a los niños. Pero ese es el plan más optimista, considerando que aquí en el país no se va a dar lo que vemos en otros países que ya hablan de una segunda ola. En Europa, por ejemplo, hay países donde ya abrieron un abanico de opciones de lo que va a pasar aquí a 6 meses y las medidas restrictivas. Nosotros estamos siendo muy optimistas y analizando el mejor panorama de que más bien todo va a marchar para mejor cada día, ¿no? Pero me imagino que también hay un plan B. Sí, de hecho todo va a depender de la situación epidemiológica de cada uno de los cantones, de la semaforización que tengan los cantones, en base a eso poder tomar las decisiones. Lo que creo que es que hay que establecer una hoja de ruta que nos permite establecer un protocolo post-desastre incluso, no hay un protocolo de resiliencia. Yo creo que hoy el gran desafío que tenemos las instituciones es poder actuar de una manera diligente, célere, que nos permita de alguna manera no dejar de brindar el servicio. Sin duda la alternativa no es cerrar el servicio y ahí trabajar en la virtualización de ellos. Pero ahí preocupa también, por ejemplo, ese tema de la virtualización o la digitalización de ellos, porque quizás ese adulto mayor no tiene un acceso a la tecnología, no todos viven con un familiar que lo pueda manejar o que lo pueda hacer. Y en ese sentido sí preocupa, ¿no? El hecho de que ellos puedan quedar desprovistos de esa atención si es que pasamos básicamente a ese tipo de sistema. Exactamente, justamente lo hemos visto con los adultos mayores, que quizás es un poco más complicado. Con los niños, con las madres, es mucho más sencillo poder generar este vínculo para entrar a una virtualización de servicios. De hecho, ya lo hemos hecho, ha tenido una gran aceptación por parte de la ciudadanía, de los grupos de atención prioritaria y se ha realizado. Con adultos mayores quizás es necesario asistir, es necesario llevarlos a ellos a los espacios donde estamos. Hoy la situación en algunos cantones está estable, no hay grandes picos de contagio y con todas las medidas de seguridad lo hemos hecho. Hay un protocolo establecido en los cantones, sobre todo que están en verde, para poder volver a la nueva normalidad. Sin duda nada será como antes, pero tenemos que procurar en la medida de lo posible no suspender los servicios, porque es muy importante que no dejemos de lado la inclusión social de los grupos de atención. Quiero agradecerle, ministro, que haya estado esta mañana con nosotros analizando esta red de protección social en beneficio de los más vulnerables del país, cómo avanzan estos proyectos una vez que ya cumplimos 8 meses dentro de esta pandemia. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Liz, y nada más decirles que durante los 8 meses de pandemia que usted decía, nunca se dejó de pagar ni un solo bono ni una pensión del Gobierno Nacional. Gracias nuevamente por habernos acompañado.